Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a dar inicio a la cuarta jornada de la capacitación en la norma ISO 17065 y vamos a retomar el capítulo 6. Bueno, antes de continuar con el capítulo 6.2, que está relacionado con la evaluación, los recursos que se requieren, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos ayer al finalizar, que está relacionado con el numeral 6.1, relacionado con el personal, los recursos personal que necesita el organismo. Bueno, Pamela, habían varios aspectos. ¿Sí? no sé si ya estás presentando, pero no vemos la presentación. Ah, yo pensé que sí, la tenía proyectada. Ahora sí, perdón. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, gracias. El personal, hay varios requisitos que el personal debe cumplir. Bueno, hay varios registros, no podría mencionar o decir requisitos, porque como la acreditación es voluntaria, es el mismo organismo quien decide cuáles van a ser estos requisitos que considera suficientes para que el personal se pueda considerar que está capacitado para realizar las actividades de certificación. Entonces, en este caso, es el organismo, la agencia, quien va a decidir si requiere tales competencias técnicas, cuántos años de experiencia, si es que los participantes del proceso necesitan algún curso, y dentro de ese curso la norma debiese ser un requisito, y el auditor INN, si es que el perfil de cargo no lo indica, que el personal tenga conocimientos de esta norma, lo podría dejar como una oportunidad de mejora. Lo ideal entonces es que estos perfiles de cargos incluyan la mayor cantidad de competencias que para ustedes sea suficiente para que estén tranquilos y seguros de quienes están tomando estas decisiones o quienes están revisando y puedan otorgar entonces una certificación de forma correcta. Dijimos que se necesita una cantidad cada dice suficiente, y ya vimos que la norma no va a indicar cuál es esta cantidad, sino que solamente indica que sea suficiente para que no exista conflicto de interés y para que se asegure que la imparcialidad es tratada en la organización. Entonces, como hoy día vamos a analizar el capítulo 7, en el capítulo 7 se va a identificar, y ahí ya hace referencia, que quienes no pueden participar en tal etapa del proceso si ya participaron en otra etapa del mismo proceso de certificación. Entonces, a eso se refiere suficiente, de forma tal que se puedan cubrir todas las actividades y que se asegure que se respeta la imparcialidad que ya ayer vimos en los capítulos 4 y 5. Entonces, todos los registros que debiese mantener el personal de recursos humanos son los siguientes. Acá aparecían, por ejemplo, las autorizaciones al personal. Ojo que acá esto también es importante, que esta autorización se debe actualizar y se debe mantener actualizada. Quiere decir que tal vez, y que ayer también lo mencionamos, que, bueno, antes de la autorización existe una etapa de formación en la cual todos los nuevos integrantes que ingresen a la agencia, y acá haciendo énfasis, que participen en el proceso de certificación, porque aquel tal vez integrante que ingresa a la agencia y no participe directamente del proceso de certificación, este paso no es necesario que también lo curse, sino que la formación se puede saltar, por ejemplo, para un administrativo, no sé, para un asistente para una secretaria. Esto solamente apunta al personal que participa en el proceso de certificación. Entonces, la formación va a ser necesaria, y la cantidad de meses o el periodo necesario para la formación es estipulado por la agencia de acuerdo a lo que estime conveniente. Tal vez para ciertos cargos necesitará o requerirá solicitar una mayor cantidad de meses de formación, tal vez para otro cargo menos. Eso queda a criterio de la agencia. Entonces, todos estos registros se deben almacenar, y recursos humanos los debe guardar en la carpeta del personal. Y tal vez cuando termine la formación, a lo mejor la autorización va a aplicar para una de las 5 actividades, por ejemplo, del proceso de certificación. Pero tal vez el próximo año
como las competencias que va adquiriendo ese nuevo trabajador son más porque ha realizado otros cursos, tal vez la autorización va a incluir 2 actividades de las 5. Por eso que esta actualización siempre se debe mantener al día con la última fecha vigente y incorporando nuevas actividades en caso que lo aplique. Tal vez con una sola actividad para la cual el nuevo trabajador esté autorizado es suficiente. Entonces, si año a año va adquiriendo nuevas competencias, es necesario que esta autorización siempre se mantenga actualizada. Y finalmente, hay que realizar un seguimiento del personal, seguimiento que se realiza cada 12 meses, idealmente, tampoco acá se indica, pero ya vimos que es la frecuencia que más se repite, por lo tanto, este seguimiento debiese hacerlo ¿quién? Debiese hacerlo no recursos humanos, porque el seguimiento apunta a competencias técnicas, o sea, apunta al proceso de certificación. Por lo tanto, si bien recursos humanos tiene un seguimiento, ese seguimiento está relacionado con otros tipos de características y el tipo de evaluación no aborda la parte técnica. Entonces, cuando hablamos acá de seguimiento, es 100% enfocado a aspectos técnicos, o sea, relacionado con el proceso de certificación. Entonces, es la jefatura directa de cada integrante de este proceso de certificación quien debe realizar este seguimiento y corroborar que las competencias se mantienen, o tal vez que tal persona necesita una capacitación, entonces será necesario incorporarlo en las capacitaciones o el calendario de capacitación del año siguiente. Por lo tanto, esa es la finalidad de este seguimiento del desempeño y apunta a los aspectos técnicos relacionados con el proceso de certificación. Ya, entonces todos los registros aquí aparecen detallados y son registros que debo tener de todo el personal, ya sea interno y externo, pero que participe en el proceso de certificación. Y comenzamos ahora con los recursos para la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Antes de ver qué es la evaluación, yo lo tengo por acá destacado, en el capítulo 7, pero lo voy a repetir porque si bien acá después lo vamos a volver a contemplar, es necesario tener claro qué es la evaluación. Recordemos que la evaluación, primero, es una de las etapas del proceso de certificación. Y el día de ayer les comenté que no solamente la evaluación implica hacer ensayos. Aquí aparece en esta nota del capítulo 7 cuáles serían las tareas de evaluación. Entonces, dentro de las tareas de evaluación, aquí aparecen ejemplos. Dice, revisar el diseño y la documentación. Por ejemplo, si el diseño aplica a un producto, si aplica a una fábrica, eso es parte de la evaluación. Toda la documentación que está relacionada con aspectos técnicos es parte de la evaluación. El muestreo, en caso que aplique, realizar ensayos, realizar la inspección, realizar auditoría, todo eso es evaluación. Entonces, si nos vamos al numeral 6.2, acá el numeral 6.2 habla cuáles van a ser estos recursos para hacer estas actividades que recién mencioné. Y la norma separa a los recursos internos y a los recursos externos, porque da esa opción, no obliga a que el organismo todas las actividades de evaluación las realice con recursos internos, sino que también da la opción que en caso que no tenga los recursos, lo pueda realizar con recursos externos. Cuando hablamos de estos recursos externos, van a ser recursos o aquellas actividades que vimos que estaban destacadas en color, que son realizadas por terceros. Vamos a ver qué se le exige a estos terceros. Y si no tiene entonces el personal, no tiene los recursos propios para hacer estas actividades, tenemos la opción de que el organismo las contrate. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los organismos privados? En muchas ocasiones económicamente les es más conveniente tener el recurso interno, hacerlo con recursos internos, la evaluación, porque es más económico. En el caso de que tengan que contratar otros laboratorio o personal que realice la auditoría que sea externo, encarece el servicio y no es rentable la certificación de producto. Por eso que de los de los organismos que yo les mostré de la página de INN,
hay uno que no, yo podría decir que un 90% realiza la evaluación con recursos internos. Bueno, todos ellos cobran por la certificación y por eso el motivo. En el caso de la agencia, como es un servicio distinto en el cual no hay un cobro, es el cliente el que sí o sí lo va a tener que cancelar y va a ocupar un laboratorio que no es un laboratorio propio, sino que ya está en un listado identificado cuáles son estas posibles organizaciones que pueden prestar esta actividad. Primero, entonces, vámonos a los recursos internos y se pide, sí, si bien tenemos esta flexibilidad de poder utilizar recursos externos, la norma me obliga a que estos recursos cumplan con ciertos requisitos. No puede ser cualquier laboratorio, no puede ser cualquier organismo de inspección, no puede ser cualquier consultora que realice auditorías de gestión, sino que me exige que se cumplan ciertos requisitos. Y es lo que en algunos de estos días de capacitación yo les comenté que esta norma ya está quedando obsoleta porque me obliga que para realizar o para poder ejercer esta etapa de la certificación, debo cumplir para el recurso de evaluación con 3 normas, que son las opciones que me indica aquí. Pero a la fecha de hoy, al día de hoy, ya existe una 4ª norma bajo la cual los organismos pudiesen realizar la evaluación. Y esa es una norma que es una norma ISO de verificación. Y todavía no se contempla, ¿por qué? Porque esta norma no se ha actualizado, entonces lo más probable es que en 3 años más y el próximo año esta norma se va a votar si es que la norma se modifica. Generalmente duran aproximadamente 3 años estos estudios, revisiones de la norma, etc. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el próximo año postulan con la versión de la norma 2000, ISO 2012, tal vez esa acreditación les dure unos 2 años porque después van a tener que actualizar la documentación para la nueva versión de la ISO con, no sé, con qué año va a quedar, 2024, 2025, por ahí. ¿Qué exige la norma, la ISO 17065? Obliga a lo siguiente: si nosotros dentro de la evaluación vamos a realizar ensayos, me obliga a que el organismo se asegure que quien está realizando este ensayo, quien va a realizar el ensayo, los laboratorios cumplan con la norma de laboratorio de ensayo. Y esa norma es la ISO 17025. Si nosotros dentro de nuestra evaluación vamos a requerir inspecciones, la norma me va a obligar que nosotros nos aseguremos que el organismo de inspección cumpla con los requisitos de la 17020. Y en caso que la evaluación contemple auditorías al sistema de gestión, me va a obligar que esa consultora o esos auditores cumplan con los requisitos de la norma 17021. Y a lo que hace énfasis, sigue recalcando la imparcialidad, que los requisitos de imparcialidad del personal que participa en la evaluación deben asegurarse, y nosotros debemos asegurarnos que este personal es imparcial. Por ejemplo, acá sería, no estaríamos ocupando o ejerciendo la imparcialidad si nosotros dentro de los posibles laboratorios, en el caso de que existan ensayos, tenemos establecido que puede ocuparse un laboratorio de una fábrica y sabemos que esa fábrica necesita o nos va a requerir una certificación y cómo entonces aseguramos y demostramos esa imparcialidad. Si finalmente ellos nos están solicitando a nosotros una certificación, pero los ensayos los vamos a hacer en sus instalaciones con su mismo personal. Es lógico ahí pensar que ellos no van a entregarnos resultados malos o fuera de rango, porque eso implica que no se les otorgue la certificación. Acá, importante también recalcar que dice que para ensayos el laboratorio debe cumplir con el 17025. Es importante aquí diferenciar, que dice que debe cumplir, pero la norma no obliga a que el laboratorio o el organismo de inspección o la consultora estén acreditados en esta norma, no obliga. ¿Quiénes en algunos casos obligan a que estos laboratorios, organismos o consultoras de sistemas de gestión estén acreditados? Aquellas acreditaciones que son exigidas por alguna superintendencia. Por ejemplo, la SEC,
que yo ya también les comenté que la SEC regula los organismos que certifican productos del área eléctrica y combustible. La SEC tiene un decreto en el cual se indica que los laboratorios de ensayos que utilicen los organismos que certifican productos como recursos, ya sea interno o externo, deben estar acreditados en la ISO 17025. Ese es un requisito que lo impone en ese caso la superintendencia. Pero la norma, esta norma, no indica acreditación, no obliga a demostrar que los laboratorios, organismos o las consultoras de sistemas de gestión estén acreditadas. Solamente dice que es el organismo el que se debe asegurar que este laboratorio, organismo o consultora cumple con la respectiva norma. ¿Y cómo lo podríamos resolver? A ver, para abordar este punto, aunque ahora los recursos externos lo vamos a mencionar igual. ¿Cómo lo podemos resolver si es que nosotros debemos asegurar que se está cumpliendo con esta norma? Tenemos dos caminos. Primero, si este laboratorio, organismo de inspección o consultora de sistemas de gestión se encuentra acreditada, tenemos un certificado que eso lo demuestre, ya sea que esté acreditado por INN o por otro organismo técnico. Por lo tanto, ese certificado es el respaldo que yo tengo como organismo para demostrar que estos laboratorios, organismos de inspección o casas o consultores de gestión cumplen con la respectiva norma. Esa es la vía más fácil, rápida y en la cual solamente solicito el certificado. Y ojo que deben ellos estar acreditados para las mismas normas técnicas bajo las cuales se va a hacer el ensayo, se va a hacer la inspección o se va a realizar la auditoría para el sistema de gestión. Y eso es súper importante, porque por ejemplo el laboratorio a lo mejor que nosotros vamos a utilizar está acreditado en una determinada área, pero nosotros le queremos enviar a hacer ensayos en otra área. Por lo tanto, que esté acreditado en un área no quiere decir que para la otra lo esté. Entonces yo debo demostrar con su alcance que ellos están acreditados para el área para la cual a mí me va a servir para realizar estos ensayos o para realizar esta inspección. Y si no lo está, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Realizar una auditoría a ese laboratorio, organismo, consultora, de acuerdo a la respectiva norma. Lógico que esa auditoría la debe realizar un auditor competente en la norma, un auditor que tenga la experiencia y competencias en auditar la norma, y con eso entonces nosotros demostramos que ese laboratorio o organismo consultor está cumpliendo con la respectiva norma que acá se menciona. Si no tenemos los recursos propios para hacer estas actividades, lo podemos entonces contratar con quien cumpla con los mismos requisitos que acabo de mencionar. O sea que si es laboratorio tengo que cumplir con las 17025, si es organismo con la 17020 y si es una consultora que realiza auditorías de sistemas de gestión, cumpla con la 17021. Y acá lo vuelve a indicar, dice que debo contratar externamente estas actividades únicamente con organismos que cumplan con la respectiva norma internacional, de acuerdo a lo que mi esquema me indica. En algunos casos tal vez mi esquema me va a indicar que tengo que utilizar un laboratorio y que a la vez tengo que utilizar un organismo. A lo mejor solo un laboratorio, a lo mejor ni laboratorio ni organismo, sino auditoría del sistema de gestión. Eso va a depender de lo que nosotros en el esquema hayamos dejado establecido. Como este es un esquema voluntario y es un esquema propio de la agencia, es la agencia la que definió qué era o cuáles eran estas actividades de evaluación suficientes y necesarias para otorgar posteriormente la certificación. Y vuelve entonces a hacer énfasis que este personal que participa en esta etapa, que es la evaluación, debe actuar con imparcialidad. Entonces acá tenemos que asegurarnos de esa imparcialidad. Primero, que además, aparte de que tenemos que asegurar que se esté cumpliendo con la respectiva norma técnica, dice que el organismo de certificación se debe asegurar que estas actividades nos proporcionan confianza en los resultados que nos están entregando. Y además que existen registros para asegurar y justificar esta confianza.
¿Cuál es el registro en el caso que este externo esté acreditado? Su certificado que obtuvo ya sea con INN o con otro organismo técnico. Pero si no es así, debemos entonces guardar los registros de la auditoría, el informe de auditoría, el listado de verificación utilizado, todas las evidencias que en la auditoría recopilamos, y eso entonces van a ser nuestro registro para demostrar que los resultados que nos va a entregar este externo son resultados que son confiables. Lo otro importante, que es una obligación, porque acá dice que debe el organismo tener, se exige tener un contrato con el organismo que suministra este servicio que se contrató de forma externa. Entonces, acá es necesario, por ejemplo, para el caso del esquema de ecoetiquetado, existían ya unos organismos que si bien la figura no era la correcta, pero ya se trabaja con externos, porque se hablaba de organismos y lo correcto es utilizar laboratorios, ya están establecidos quiénes son. Solamente hay que reordenar la figura porque estos organismos también poseen un laboratorio, entonces hay que llamarlos laboratorios y no organismos. Pero con ellos, si bien es el cliente, la empresa, quien tiene relación directa con estos terceros, es la agencia la que tiene que tener ese contrato. ¿Y por qué no es correcto que lo tenga la empresa? Ahora, si la empresa lo quiere tener o firmar algún convenio cuando le solicitará el servicio, es cosa de la empresa, pero acá viéndolo desde el punto de vista de la agencia, que va a ser quien es responsable de la certificación, acá es la agencia la que debe tener este contrato, o podríamos decir documento, para no llamarle contrato, legalmente vinculante con este externo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que con este documento asegurarnos que los externos cumplan con la confidencialidad y a la vez con los posibles conflictos de interés que pudiesen existir. Entonces, a través de este documento, nosotros le vamos a indicar todas las exigencias que tiene la agencia y que la agencia solicita para que ellos puedan ser parte y ser considerados un recurso externo. Y, por ejemplo, ¿por qué conflictos de interés? Porque si el ejemplo que les comentaba hace un rato, si uno de estos laboratorios o organismos, o no sé, o consultora, tiene como dueño o su dueño es una de las empresas que nos está solicitando una certificación, ellos deberían desmarcarse. Entonces, decir que tienen conflictos de interés porque el dueño del producto que ustedes le enviaron o que la empresa le envió para que sea evaluado, es dueño también de este laboratorio. Por lo tanto, con este documento, la agencia se asegura que el laboratorio conoce lo que nosotros le estamos solicitando y que debería declinar de participar en alguna de estas actividades de evaluación si es que tuviese algún conflicto de interés. Entonces, acá hay que dejar de lado un poco el tema financiero, que no es la agencia la que tiene este contacto y tampoco es la agencia la que cancela ese servicio, pero eso es una de las vías. Pero acá nosotros lo estamos abordando como responsable de la certificación y entonces sí le corresponde a la agencia ser responsable de este recurso externo desde el punto de vista de la certificación, ¿cierto? Dejando de lado el tema financiero. Entonces, siguiendo en este numeral, en el 6.2, independiente que este recurso sea externo, aún así la norma me indica que es el organismo quien es responsable de las actividades contratadas externamente a otro organismo. Entonces acá también podríamos anexar lo que conversamos ayer y antes de ayer con respecto a este seguro de responsabilidad civil o este fondo mutuo, porque dijimos que ese uso que se le puede posiblemente dar a este fondo o este fondo de reserva es justamente para cubrir este tipo de inconvenientes. ¿Qué pasaría si el día de mañana existe alguna denuncia con respecto a que se otorgó un certificado a un producto para el cual a lo mejor el consumidor, porque tiene los recursos, tiene cómo hacer los ensayos, corrobora que ese producto en realidad no tiene el 80% de reciclabilidad y tiene mucho menos? Entonces es publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque el envase va a indicar con un sello que sí lo tiene, pero en la realidad no es así.
Entonces, frente a los ojos de terceros y cuando nos soliciten tal vez testificar qué ocurrió, por qué otorgamos un certificado y el producto no está cumpliendo con lo que se indica en este certificado, acá la norma indica que es el organismo el que se va a hacer responsable. O sea, ustedes no pueden indicar, no sé, cuando llegue este aviso, no, nosotros contratamos este ensayo con tal laboratorio, por lo tanto son ellos los responsables de esa actividad. No, porque acá estamos hablando de la certificación otorgada. Para lo que ocurra después dentro de la investigación y que tal vez se llegue a, a ser responsable al laboratorio, porque a lo mejor el laboratorio estaba falseando, a lo mejor nos mostró un alcance de acreditación, en realidad el alcance era falso. Ya eso es parte de la investigación, pero quien inicialmente debe responder por el certificado otorgado es la agencia, y por eso que la agencia es responsable de todas las actividades que involucra el proceso de certificación, y dentro de esas actividades está la evaluación. Pero acá, claro, ustedes podrían, por ejemplo, tomar como opción, si bien alguno, eso ya es una opción, si alguno de los laboratorios, organismos o consultoras cuenta con acreditación, aún así, la agencia podría, para poder asegurarse y corroborar que estos organismos externos están cumpliendo con la norma que ellos dicen que cuentan con acreditación, aún así la agencia podría realizar tal vez una auditoría solamente de testificación, o sea, para corroborar que el alcance que ellos dicen tener, eh, y bajo los ojos o bajo el criterio de un auditor competente, se está cumpliendo con las normas respectivas que solicita la 17065. ¿Por qué? Porque acá se pide y se exige que el organismo de certificación se debe asegurar de que el organismo que le está proporcionando este servicio externo y que además el personal que ese laboratorio, organismo, consultor utilice, no estén involucrados con algún otro empleador, de tal manera que esta credibilidad de los resultados no sea correcta y que afecte esta imparcialidad. Por ejemplo, si además el personal que participa en este laboratorio le presta asesorías a la empresa que nos está solicitando la certificación y esa persona le va a hacer también esta evaluación, ahí es responsabilidad de la agencia de que se asegure de que todo ese personal que participa no tenga ningún conflicto de interés, entonces que afecta la credibilidad de los resultados. Se pide además, y que esto fue creado, que debe existir un procedimiento en el cual la agencia indique cómo lo va a hacer para poder evaluar y realizar el seguimiento a estos recursos externos. Ahí en este procedimiento se indica, y así se dejó estipulado, que si el laboratorio, organismo o consultora cuenta con acreditación, ese alcance es válido para demostrarle a la agencia o para que la agencia se asegure que ese tercero está cumpliendo con la norma respectiva. En caso que eso es lo ideal, ¿cierto? Ahí minimizamos costos y además es mucho más rápido el proceso. En caso de que eso no ocurra, y que justamente ¿qué detectamos? Que para el esquema de ecoetiquetado, no existen laboratorios que para esa norma técnica, que si bien es bien simple el ensayo, estén acreditados. Entonces, ahí se determinó que es necesario realizar, previo a que empecemos a trabajar con el laboratorio, que son 4 los que están dentro de un listado, con este respectivo laboratorio habría que realizarle una auditoría. Entonces, esto en este procedimiento se dejó así estipulado. Debemos guardar estos registros de esta auditoría y posteriormente deberíamos hacer un seguimiento de este mismo laboratorio, si es que sigue sin contar con acreditación de este laboratorio. Yo digo laboratorio, puede ser laboratorio, organismo, consultora. Debemos cada 2 años o cada 3 años, de acuerdo a lo que nosotros estimemos conveniente, realizarle un seguimiento para corroborar que estas competencias se siguen manteniendo. Por lo tanto, eso está estipulado acá, y bueno, primero se exige contar con este procedimiento, y habría que, antes de comenzar, o antes de que INN los audite, haber hecho estas evaluaciones, estas auditorías. En el caso de ecoetiquetado, justamente lo que se ocupa como recurso externo son laboratorios. Por lo tanto, hay que realizar la auditoría, hay que guardar esos registros, el laboratorio debe levantar estas no conformidades que detecte este auditor competente en esa norma,
Y en el caso que aquellos que estén acreditados, tener una copia entonces de su alcance donde se demuestre cuáles son las acreditaciones que posee, y en esta acreditación, en este certificado también aparece la norma técnica. Entonces eso va a ser una información que nos va a servir para demostrar las competencias de estos laboratorios. ¿Qué ocurre en el caso del certificado azul? Para el tema de agua hay más laboratorios, organismos que cuentan con acreditación, por lo menos acreditación INN. Por lo tanto, ahí no habría inconveniente, no habría que hacer esta auditoría, solamente habría que determinar con quiénes se va o a qué laboratorio se les va a solicitar estos ensayos, y asegurarse entonces que en su alcance se indique cuáles son las actividades que realizan y que sean las mismas que están indicadas en ese esquema del certificado azul. Lo otro que se exige para el organismo es que se mantenga una lista de los proveedores aprobados de los servicios externos. Cuando hablamos acá de proveedores de servicios externos, como estamos en el recurso externo, nos referimos a proveedores que prestan este servicio de la evaluación. Entonces, ya existe un listado para ecoetiquetado. Acá ustedes tendrían que empezar a ver cuáles dentro de toda la página de INN, cuáles son los que tienen acreditación, y bueno, y si después no hay ninguno que tenga para un determinado ensayo, por ejemplo, para el certificado azul, hay un ensayo de calidad. Entonces, para los parámetros que ahí se necesitan obtener para el agua, debemos corroborar qué laboratorios cumplen y están acreditados para esa técnica de ensayo, y mantener entonces en este listado o incorporar a estos laboratorios para ese esquema, porque por lo menos para ese esquema todavía no se ha determinado con qué laboratorios se van a realizar los ensayos. Después también se exige que el organismo deba implementar, si es que se incumple el contrato, o le deba solicitar a este tercero que cumpla o que levante estas acciones correctivas, estas no conformidades, y que implemente acciones correctivas. En caso que nosotros enviamos a un auditor y se detectaron algunos hallazgos, este laboratorio o organismo se debe comprometer a levantar estas no conformidades. También se exige que el cliente o la empresa conozcan con anticipación cuáles son las actividades que se van a contratar de forma externa. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de objetar. Ahora, acá no, ¿por qué no aplica este punto? Porque es la empresa la que va a elegir. Ellos son los que pagan el servicio, y entonces acá es distinto a lo habitual, porque en todo el resto de los organismos, como el organismo cobra por un servicio, el organismo es el que decide con quién realizar la evaluación, cuando son recursos externos. Y si es que al cliente no le parece ese laboratorio, no le parece ese organismo, esa consultora, el cliente o la empresa puede objetar ese servicio y decir que no quiere que sus productos sean enviados a tal organización, y que prefiere desmarcarse de ese servicio, o que el organismo lo haga con otra organización. En el caso de acá, ya al cliente se le deja esa opción, ¿cierto? Los dos esquemas se indican que es el cliente el que elige, porque directamente es él el que envía, por ejemplo, en el caso de los envases, el producto a alguno de los laboratorios, y ya ahí la oportunidad de elegir la tiene. Por lo tanto, esta decisión no pasa por la agencia, sino que pasa directamente por la empresa. Ya ellos tienen esa facultad. Si esta calificación o esta evaluación o este seguimiento realizado a estos organismos que son contratados de forma externa, dice que se pueden realizar por otras organizaciones. Si nosotros queremos evaluar cómo están actuando, si están cumpliendo con alguna norma, y siempre y cuando el auditor que vaya a hacer este servicio cumpla con la imparcialidad, y después informarle a la agencia con respecto a los hallazgos que encontró, y además ese auditor va a ir en nombre de la agencia. La agencia podría incluir a su propio personal para realizar esta actividad, pero no impide, de acuerdo con la norma indica, que envíe a un auditor en nombre suyo a realizar esta actividad.
Ahora, dentro de los auditores que actualmente existen o que están disponibles, que ustedes los mencionan como auditores registrados, ahí no hay que confundirse con esos auditores, porque esos auditores realizan auditorías para corroborar que las empresas cumplen con un determinado APL para adherirse. Pero acá estamos hablando con un auditor, que podría ser alguno de ellos, como podría ser otro auditor, pero recordemos que acá le estamos exigiendo a este auditor que sea competente en algunas de estas tres normas. Ahora, solamente cuando aplique para el esquema, no quiere decir que sí o sí van a estar las tres. No, puede estar una, pueden ser dos, como pueden ser las tres. Por ejemplo, acá en los esquemas para los dos APL, hay laboratorios de ensayo, en ninguno va a contar con un organismo de inspección. Por lo tanto, estos auditores, que por lo menos donde sí hay que hacer las auditorías, es para los laboratorios de ecoetiquetado. Ese auditor debiese cumplir con conocimientos en esta norma, experiencia, competencia y además competencias técnicas en el área que va a ir a auditar. Entonces es distinto. Ahora, podrían ser los mismos auditores que actualmente están registrados, pero esos auditores por, por los tipos de APL y por la teoría de esos APL se le exigió otras competencias, porque todavía no se había incluido o no se conocía esta norma. Entonces pueden ser ellos, si es que las cumplen, o pueden ser nuevos auditores. Con eso finalizamos el capítulo 6 y ya pasamos al capítulo 7, en el cual vamos a empezar a revisar los requisitos del proceso. Ahí habría que agregarle, para entender y completar esta frase, requisitos del proceso de certificación. Bueno, la norma dice requisitos del proceso solamente. Y ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Que a través de los requisitos del proceso, aquí ya me va a indicar la norma, y que ya lo hemos mencionado, si no son conceptos nuevos, me va a indicar cuáles son las etapas del proceso, en qué consiste cada una de estas etapas, qué va a ocurrir cuando la empresa utilice el certificado de forma incorrecta, qué va a ocurrir cuando nosotros queramos suspender una certificación o finalizar, o cuando la empresa sea quien nos solicite finalizarla tal vez con anticipación. El certificado no se duraba 3 años y ellos al año ya no quieren estar o contar con esa certificación. ¿Qué medidas debe tomar la agencia? ¿Qué medidas nosotros le debemos exigir a las empresas? Cómo además vamos a tratar los reclamos y las apelaciones relacionadas con el proceso de certificación, y en qué consiste cada una de estas etapas y quiénes podrían participar en cada una de estas etapas, que ahí ya va a estar relacionado con el numeral del personal, y vamos a ver que la norma impide que si alguien participó en una etapa pueda también participar en otra. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, porque en algunos casos son actividades como bien específicas y que a lo mejor no la identificamos en una revisión, y en la otra revisión, porque vamos a ver que existen dos revisiones, estamos revisando lo mismo. Por lo tanto, ¿dónde queda ahí en juego la imparcialidad? Si revisé en una parte y luego me toca revisar en la otra y en la misma persona. Entonces hay que tener cuidado bien ahí con las actividades. Lo bueno es que cuando la organización no es pequeña y hay bastantes integrantes, y bastantes integrantes tal vez que cumplan con el mismo perfil, y eso es fácil solucionarlo, porque quien a lo mejor no está actuando de forma imparcial porque está siendo o trabaja en una etapa y después trabaja en otra y que la norma no lo permite, podemos entonces incorporar a otra persona para que realice una de estas dos actividades. Lo difícil es cuando es una organización pequeña, porque exige además la norma que una de las personas que va a participar en una de estas etapas tenga un contrato con dedicación exclusiva. Bueno, y ahí también existen estas facilidades que, por ejemplo, la SEC así hace poco lo estableció. Antes la SEC solicitaba que quienes eran responsables de la certificación en un organismo, ya sea combustible o eléctrico, no podían trabajar en algún otro organismo. Y la SEC establece que sí, ahora, que los que deciden sobre la certificación, si trabajan en un organismo,
contrato parcial, pueden trabajar en algún otro organismo. Por lo tanto, ahí, bueno, porque existe una exigencia, en el caso de acá, tenemos que solamente basarnos en lo que dice esta norma. Primero, la norma exige que el organismo de certificación debe operar o debe utilizar uno o más esquemas de certificación. No basta con tener un sistema de gestión, ya que ya estamos cumpliendo con el capítulo 4, 5, 6 y tal vez el 8, pero si cumplimos completamente con lo que solicita la norma en esos numerales, con eso no es suficiente, porque esta norma exige que exista un esquema, y aquí se agrega el apellido. ¿Por qué? Porque cuando empezamos la asesoría, yo escuchaba la palabra esquema, pero era un esquema que no tenía el apellido de certificación. Ahora, si bien no estaba tan lejano, solamente hubo que ordenar y darle nombre a las actividades que realizaban y colocarles el nombre que esta norma indica que tiene esa actividad. Entonces, no era algo que estaba tan lejano a lo que solicitara la norma, solo que no estaba incorporado el nombre que esta norma indica. Estos esquemas, o para confeccionarlos, bueno, la mayoría también, así como yo les comentaba que la mayoría utiliza sus recursos internos, la mayoría también de los que certifican productos operan esquemas que no son propios. O sea, operan esquemas que son creados o son utilizados o son dueños terceros, como lo que ocurre con la SEC. Ellos tienen sus propios esquemas y todos los organismos que quieran certificar productos no pueden modificar esos esquemas, tienen que basarse de acuerdo a lo que la SEC establece en sus propios esquemas y no pueden ser modificados por terceros y solamente los puede modificar la SEC para esa área. En este caso, los esquemas son propios de la agencia y lo importante es que estos esquemas cubran, dice, las actividades de certificación. O sea que si acá me va a indicar, y dentro de las actividades, una que ya vimos que en el capítulo 6 se menciona que es la actividad más importante, es la evaluación. O sea, no podemos omitir esa etapa dentro de un esquema porque además es una etapa que es parte del proceso de certificación. En caso que la organización deba crear su propio esquema, existe una norma ISO, que es la ISO 17067, que aparecen acá otras guías ISO, en las cuales se contempla el desarrollo de un esquema. Y en este capítulo 7 aparece esta norma, porque acá se indican cuáles son los numerales, cuáles son los capítulos que debe contener un esquema. Y ahí, de acuerdo a la definición que se indica, nosotros vamos ordenando y reestructurando entonces el documento que hasta ahora existía, de estos dos APLs, para darle este formato de esquema. O sea, se le va dando un nombre al capítulo, que básicamente fue eso, y estableciendo tal vez algunos requisitos que no habían sido contemplados y dejando claro, por ejemplo, que el recurso de evaluación va a ser externo y dejando claros varios aspectos que en estos APL se consideran, que es la misma empresa la que decide con quién realizar la evaluación. Entonces todo eso es conveniente que quede y no sacarlo del esquema, porque siempre el esquema debe tener lo que acabamos de ver en el capítulo 7 como mínimo, pero nosotros le podemos incorporar toda la información que se requiera para poder que sea entendido y comprendido por un tercero que ya sea que lo va a utilizar o por un tercero que nos va a auditar. Importante aquí aclarar y tener en consideración lo siguiente, que por ejemplo, ¿qué pasa si cualquiera de nosotros se nos ocurre o queremos formar o instalarnos con un organismo de certificación de producto y yo creo mi propio esquema? Lo puedo hacer, pero debo tener algo en consideración y no me puedo saltar lo siguiente, que para evaluar los productos, procesos o servicios, debo evaluar estos productos, procesos o servicios de acuerdo a alguna norma o cualquier otro documento normativo. No puedo saltarme esto, que es súper importante, porque tal vez nosotros al querer certificar algún producto lo vamos a evaluar y a lo mejor ese ensayo, esa evaluación no está establecida y no está documentada. Entonces acá se exige que la evaluación se realice de acuerdo a alguna norma o de acuerdo a algún otro documento. Cuando se indica documento normativo,
puede ser, por ejemplo, una resolución, un decreto. Dentro de los alcances que vimos estos días que están publicados en la página de INN, vimos que existen, yo les mostré para agricultura orgánica, existe un decreto, en el caso de los productos para combustibles y eléctricos son normas técnicas respectivas donde ya están establecidas por la SEC en sus esquemas, pero todos los esquemas deben tener incorporado algún documento bajo el cual nosotros realicemos la evaluación. En el caso del esquema de ecoetiquetado, existe una resolución. No hay norma técnica, porque las ecuaciones que son utilizadas para llegar a los cálculos, no llegamos a alguna norma técnica, pero sí hay una resolución. Entonces esa resolución es válida y lo podemos utilizar como un documento normativo. En el caso del esquema de certificado azul, sí existe una norma ISO en la cual se indican las etapas de esta evaluación, el paso a paso de la evaluación, y si bien tal vez puede no ser completa la evaluación realizada de acuerdo a lo que dice la ISO, parte sí está establecida en esta norma ISO. Entonces, eso es súper importante porque no podemos tener un esquema sin ninguna base. Y justamente cuando se completa el alcance de acreditación, se indica que el esquema está basado en. Entonces ahí se coloca que puede ser una norma, puede ser norma y resolución, puede ser una resolución. Entonces siempre se establece que en el alcance debe quedar el código del esquema, que si es esquema propio, el código propio que le dio el organismo, y que abajo de este código propio diga basado en, y ahí aparezcan todos los documentos o normas técnicas bajo los cuales se realiza la evaluación de ese producto, proceso o servicio. Si alguien requiere para estos esquemas, si requiere una explicación, que también cuando mencionamos dentro de lo que podría ser contemplado como una auditoría y que no puede realizar ese tipo de servicios del organismo, aún así este tipo de servicios como explicación de esquema no pasa por una consultoría, porque se indica que si alguien requiere que se le explique el esquema, Se quedó pegada, Pamela, parece. Sí, no se escucha. No se escucha. La estamos escuchando. No. Vamos a tener que cerrar acá. No. Pamela, ¿sí? no te escuchamos. Ah, ya. Ahora Acá me sí. apareció un mensaje que decía que mi conexión es inestable. ¿Ahora? Ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí, ya. Entonces, retomando este numeral, el 713, la norma me deja como opción que si alguien requiere explicación del esquema, nosotros se la podemos otorgar. Ahora, quien se la otorgue a la parte interesada, ya sea la empresa o quien sea, le puedo otorgar alguna explicación del esquema, siempre y cuando sean personas, o aquí también dice comité, que tengan la competencia técnica y que sean imparciales. Y nuevamente entonces llegamos a esta imparcialidad. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que lo más probable es que la empresa, cuando solicite alguno de estas explicaciones, ustedes se tengan que asegurar que quien le da alguna explicación no sea, por ejemplo, el que toma la decisión de la certificación, porque sabemos que está directamente involucrado con otorgar, dado que es el que firma estos certificados. Entonces, lo más conveniente es que sea si bien alguien que tenga las competencias técnicas, pero que no participa en el proceso para asegurar esta imparcialidad que acá se indica. Ya, entonces, ahora, bueno, yo creo que ya estamos justo en la hora del break. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar, estas eran las generalidades y requisitos establecidos para poder realizar la certificación, por ejemplo, de contar con este esquema y que el esquema esté basado en alguna norma, en algún otro documento. Pero ya ahora vamos a empezar a ver las etapas de la certificación. Dentro de los capítulos anteriores, de todas maneras, ya hemos mencionado estas etapas y es necesario entonces enfocarse en que lo que vamos a mencionar aquí, solicitud, no estamos refiriéndonos a la solicitud específicamente de
adhesión a la APL, sino que acá todo es apellido, certificación, solicitud relacionada con la certificación, revisión de la solicitud de la certificación, que coincida, que tal vez, y que coincide así para el certificado azul, que quien quiera adherirse a la APL a la vez va a estar solicitando una certificación, es coincidencia. Pero, por ejemplo, en el caso del ecoetiquetado, la adhesión a la APL ya ocurrió y eso fue anterior a la certificación. Por lo tanto, esta es otra etapa y acá todo lo que mencionemos aquí como solicitud, revisión de la solicitud, evaluación, revisión de la evaluación y decisión, tiene el apellido certificación. Entonces, ahí es algo que se podría prestar para confusión, pero acá nos estamos enfocando en esa certificación solamente, que la adhesión de la APL en el esquema de ecoetiquetado va por otra vía. Hagamos entonces ahora el break, ya que aquí vamos a entrar en estos pasos, paso a paso, para dejarlo al regreso y así no perder el hilo de la secuencia. ¿Ya? Entonces, continuamos a las 16:10. Súper. Listo, gracias. Ya. Continuamos Ok, entonces. gracias. Sí, podemos continuar ya. Estoy proyectando para poder ejemplificar y mostrarles lo que recién les comentaba con respecto a los esquemas. Elegí acá de la página de INN un esquema que en este caso es de SESMEC y corresponde a productos de materiales de construcción. Y acá no hay esquemas que sea dueño, esquemas relacionados con esta área, que sea dueño algún tercero, sino que ellos tuvieron que crear sus propios esquemas. Si bien acá dice procedimiento, la columna dice esquema, entonces estos son los esquemas y que el código es propio de SESMEC. Y si se fijan aquí dice basado en, y están basados estos esquemas en normas chilenas y una norma STM. Entonces, es necesario dejarlo así porque debo indicar bajo qué criterios y requisitos técnicos para realizar la evaluación fue confeccionado el esquema. Y acá por otra parte también dice que está basado, bueno, en una NSH y las especificaciones técnicas de obra de pavimentación del MIMBO. Entonces eso también aplica porque está dentro de los documentos. No todos pueden necesariamente o debe ser solo una norma, sino que también se indican estos documentos. ¿Lleva esa tarjeta? ¿Ah? Lleva tarjeta. ¿Sí? Y por otra parte, lo que también quiero compartir, no necesariamente algo sobre los esquemas, o sea, de los organismos de certificación directamente, sino que estos recursos externos que también estábamos hablando recién, y voy a ingresar dentro de la página de INN al laboratorio de ensayo, porque ya sabemos que, por ejemplo, los dos esquemas que existen van a requerir como recurso externo un laboratorio de ensayo, cada uno en la respectiva área, pero en ambos casos se requiere un laboratorio. Entonces, si ingresamos a la página de INN, bueno, aquí son muchísimos más, porque esta es la norma que más acreditaciones tiene. Para las que más acreditaciones ha otorgado INN, un laboratorio de ensayo es la norma que tiene mayor demanda. Y acá tengo que primero seleccionar el área en la cual quiero corroborar si ese laboratorio es competente. Bueno, todo esto ya son laboratorios donde dice tipo de OS, porque así fue el filtro. Y por ejemplo, si ingresamos a algún alcance, aquí necesito fijarme en lo siguiente, que es lo que yo les comentaba, que si un laboratorio ya tiene acreditación, no porque esté acreditado
el nombre queda acreditado, sino que queda acreditada el área bajo la cual ese laboratorio solicitó una acreditación. O sea, si ejemplificamos con nombres conocidos como, por ejemplo, SESME, en este caso yo estoy mostrando un alcance de DICTU, ellos tienen muchas áreas para las cuales prestan servicios. Claro, el nombre, que es un error que se comete frecuentemente por los clientes que piensan que porque ya es DICTUC o SESMEC o alguna otra organización que es famosa, conocida por el nombre, quiere decir que porque tenga acreditación o porque alguien dice que está acreditado, eso aplica para todas las áreas, y eso no es así, porque cada alcance tiene su propio certificado, cada área, perdón, tiene su propio certificado, y es más, a lo mejor esta área que dice área de resistencia de materiales, a lo mejor ellos hacen 20 ensayos, pero solicitaron la acreditación para 10 de esos ensayos, por lo tanto todavía hay otros 10 dentro de la misma área, que ellos pueden seguir otorgando o realizando los ensayos y otorgando ese servicio, pero para esos otros 10 no tienen acreditación. Y es ahí donde el laboratorio debiese asegurarse que cuando entrega un informe, y como es opcional, le coloque el logo INN a aquellos que sí cuentan con acreditación y no se lo coloque a todos los informes, porque hay otros 10 técnicas de ensayo para las que no tiene acreditación. Entonces, por eso que es necesario ingresar a las páginas de los organismos acreditadores. ¿Perdimos otra vez a Pamela? Sí, Esto de componentes. Acá, me parece que mi conexión dice Sí. inestable. Sí. Se perdió el último minuto más o menos. ¿Ahora? Ahora sí. No sé si ahora sí, Ahora. ya. Acá si se fijan en esta columna que dice norma especificación, yo tendría que aquí revisar que el ensayo que yo quiero, a lo mejor, claro, aquí está, pero tengo que revisar si el ensayo se hace de acuerdo a la norma técnica que yo necesito que se indique en el alcance para asegurarme entonces que esta área de ese laboratorio está acreditada. Entonces, por eso que es un análisis bien minucioso, tal vez cuando hay muchos laboratorios de esa área, en la cual yo tengo que revisar alcance por alcance, si es que efectivamente dentro de su acreditación la norma de ensayo es la que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para demostrar o asegurarnos que ese laboratorio u organismo o consultora está acreditada, y con eso podemos asegurar que los resultados o la información que me está entregando es válida. Entonces así hay que hacer esa revisión para, bueno, de ecoetiquetado sí lo hicimos, recuerdo, porque como es reciclabilidad, entonces hay que calcular, hay que llevar una ecuación los resultados obtenidos, y eso no está. Habría que averiguar o indagar más si es que hay una norma técnica bajo la cual se hace actividad y que tal vez alguno de los laboratorios la tiene en su alcance, entonces ya eso nos evita hacer una auditoría. Lo mismo para el otro caso del certificado azul, aquí hay que ir a la otra área, que es el caso de aguas, donde tendríamos que revisar alcance por alcance. Eso está por acá, dice físico-química para aguas, que también hay varios laboratorios. Entonces habría que revisar cada uno de estos alcances, si es que las actividades de ensayos que vamos a requerir para medir la calidad del agua está incorporada en alguno de estos alcances y ya existe un laboratorio que cuente con acreditación. Y si se fijan, hay varios, no son tan pocos los del área físico-química para aguas. Aquí por una parte aparece aguas y en otras aguas residuales. Entonces ahí habría que revisar si es que cumplen con nuestros requerimientos, y en caso que no sea así, para esa técnica de ensayo habría que realizar la auditoría. Pero como es calidad, yo sí sé que existen laboratorios que realizan esa actividad y que están acreditados. Ahora, acá son algunos, porque ya yo creo que hace un par de años hay varios laboratorios que están solicitando la acreditación o que han sido acreditados con otros organismos acreditadores. Entonces, claro, ahí tendríamos que saber con qué organismo acreditador para poder revisar la página de ese organismo acreditador y ver cuál es el alcance de este laboratorio.
Claro, acá lo más fácil para la mayoría todavía dentro del país se acredita con INN, pero el resto que no está con INN habría que averiguar con quién está para después revisar en la página web de ese organismo técnico. Ya, entonces ahora ya retomando las etapas de la certificación, la primera etapa de la certificación es la solicitud de certificación. ¿Cierto? En este caso, nosotros debemos disponer de un formulario para que el interesado, la empresa, complete. Acá me va a indicar qué debe tener ese formulario y nosotros podamos recibir esta solicitud de una determinada empresa, donde nos va a indicar cuál es el o los productos para los cuales quieren una certificación. Y si bien dentro de los formularios que yo he revisado, que por lo menos los formularios para el esquema de ecoetiquetado ya están, había un anexo en ese esquema, porque en ese caso para el ecoetiquetado ya había un documento que se llama esquema, sin apellido, entonces acá solamente se le incorporó lo necesario y se le dio el nombre de esquema de certificación. Ya había un anexo y que estaba bastante completo, por lo tanto es algo muy similar que habría que utilizar para el esquema de certificado azul. Entonces, en este caso, la solicitud es necesaria, ¿por qué? Porque el organismo aquí debe obtener la información que esta norma requiere y alguna otra información más que la agencia estime conveniente solicitarle al cliente. Claro, acá me habla del proceso de certificación, pero tal vez en el caso de ustedes necesitarán alguna otra información más. No hay ningún inconveniente en incorporarla en esta solicitud, pero por lo menos para el formulario de ecoetiquetado que yo revisé, solamente se le dio un código para que se incorporara al sistema de gestión ese formulario, pero estaba bien completo y cumplía con lo que solicita esta norma. ¿Qué se requiere que tenga esta solicitud? ¿Qué productos se van a certificar? Aquí nuevamente, cierto, siempre que aparezca producto puede ser proceso o servicio. ¿Y bajo qué norma? Porque tal vez la empresa, bueno, acá la empresa ya conoce del APL o tiene alguna noción, entonces es difícil que estén solicitando para un producto que ya está en el APL una certificación bajo otra norma o algún otro documento normativo. Como el esquema hace referencia a cuáles son estos documentos normativos, la empresa debiese solicitar, y tal vez, y en algunos casos ocurre, que el solicitante tampoco sabe qué colocar en todos los ítems del formulario, entonces no coloca las normas, a lo mejor va a colocar el esquema, porque como va a estar publicado en la página web, va a saber cuál es el código del esquema que le aplica para su producto o proceso. Entonces, esta solicitud debe contener, por ejemplo, información del cliente como nombre, dirección, algún aspecto que sea necesario o que ustedes requieran de sus procesos y operaciones, si es que el esquema lo exige, si es que ustedes en el esquema solicitan, no sé, que les informen los metros cuadrados de las empresas o la cantidad de envases que utilizan diariamente, lo pueden también incorporar, si es que el esquema lo tiene contemplado de esa manera. Alguna información o la información legal que se requiera, no hace acá referencia a algo en particular, entonces acá son dueños ustedes de solicitar la documentación legal que estimen necesaria y conveniente. ¿Quién es la persona interesada o con quién vamos a tener este nexo? Como nosotros, organismos de certificación y un representante de la empresa, que no necesariamente tiene que ser el representante legal, aunque tal vez solicitemos conocer y saber el nombre o RUT del representante legal, pero necesitamos mantener un contacto, ¿cierto? Con quién contactarnos, correo, no sé, teléfono, y todo lo que respecta a la documentación legal que nosotros estimemos conveniente. Si es que necesitamos conocer o es necesario, de acuerdo al esquema, no sé cuántas personas trabajan, hace cuántos años está operando, cuál es su experiencia, también ahí lo podemos solicitar en este formulario. Cualquier entonces otra información necesaria, no lo deja abierto porque aquí dice toda otra información necesaria de acuerdo con los requisitos de certificación. Podemos solicitar lo que nosotros estimemos
conveniente, pero lo que tenían hasta ahora, por lo menos en el formulario de ecoetiquetado, era suficiente y nos faltaba mucha información más. Así que ese estaba bien completo y solamente se le agregó algo menor a lo que ya tenían. Para recopilar esta información, bueno, el cliente o lo solicitará, lo bajará al formulario, ustedes ya así ya lo tienen en el, por lo menos de certificado azul, porque tiene una página propia, yo no sé si el de ecoetiquetado la tendrá, pero por lo menos de certificado azul sí tiene una página web propia, y ahí aparecen bastantes y varios formularios. Entonces, dentro de esa misma página, o me dice conexión inestable nuevamente. Y ahí parece que Pero te retomé, ¿cierto? escuchamos, no se cortó, Pamela. Ah, ya. Yo les comentaba que el certificado azul tiene su propia página web. Por lo menos. Ecoetiquetado también. También, ya. Eso es lo que no sabía. Ya, y en estas páginas web aparecen los formularios a disposición del interesado, así que eso está bien, porque la empresa debe tener a disposición este formulario para completarlo y saber si hay algún requisito que tiene que recopilar de forma previa, enviar la solicitud. Así que es bueno el mecanismo que utilizan hasta ahora. ¿Qué pasa con esta solicitud? Ya sabemos que hay un formulario que fue completado por el interesado, por la empresa, y fue enviado ¿a quién? Acá, idealmente, y así lo hace la mayoría, el formulario es enviado directamente a la casa certificadora, ¿cierto? Al organismo certificador. Se estaba haciendo de otra forma y en la cual se enviaba la solicitud a la empresa, al laboratorio, perdón, y el laboratorio después se lo hacía llegar a el organismo de certificación. Y recuerdo que eso lo cambiamos porque no va al caso que el laboratorio reciba esa solicitud, dado que el cliente le envía el producto para que lo ensaye, pero quien va a certificar es la agencia. Y la agencia es la que debe revisar esa solicitud. ¿Por qué debe ser revisada esta solicitud? Porque, por ejemplo, la empresa puede haber incorporado alguna norma, o a lo mejor hay otra empresa que les está solicitando una certificación y es de otro producto y no tiene conocimiento, está un poco perdido, entonces completó el formulario, pero ese formulario entonces lo debo revisar si primero está toda la información necesaria para que la certificación continúe las etapas que quedan, si la información es correcta y suficiente para el proceso, si tal vez no aplica para nosotros esa certificación y hubo un error y la empresa se equivocó porque a lo mejor pensaba que no sé, otra empresa que tiene dentro de la misma organización está certificada y pensaba que ellos por estar dentro de la misma organización también podrían solicitar esta certificación, también puede ser por error. Por lo tanto, es necesario, y así lo exige esta norma, que esa solicitud se revise. Entonces, acá aparece todo lo que debemos revisar, y para que quede evidencia de esta revisión, tiene que ser entonces firmada, o debo evidenciar con qué fecha revisé esta solicitud, quién lo hizo, y lo puedo dejar dentro de la misma formulario de solicitud que tengo, como hacer otro formulario. Entonces no va al caso hacer otro formulario. Es suficiente dejar la evidencia en el mismo formulario de solicitud, pero que quede indicado quién fue quien revisó. Básicamente acá competencias técnicas no es necesario que tenga el revisor de la solicitud, porque es corroborar que el formulario está completo, que lo que se indica ahí es suficiente para las personas que se van a ver involucradas en las otras etapas, que por ejemplo la documentación legal sea la correcta. Entonces acá no se requiere una revisión técnica, sino que solamente corroborar la información que se dejó en este formulario. Así lo dejamos por lo menos acá, así acá no exige un formulario nuevo, se dejó una casilla, un casillero, para quien revise, coloque su nombre y firma, y quede la fecha de esta revisión. Entonces, en caso que se le solicite dentro de esas solicitudes que haya recibido el organismo, hay alguna que no aplique porque no tiene la competencia para realizar esa certificación,
Entonces, en esta misma revisión es de este casillero donde se argumenta el que la revisión está correcta, se puede argumentar que la agencia va a declinar en realizar esta certificación porque o no tiene las competencias, no tiene la capacidad, no está dentro de su alcance y hubo un error tal vez del que postuló o presentó esta solicitud en solicitar esta certificación. Entonces, a través de esta misma solicitud, el organismo se debe asegurar que mantiene las competencias, que el personal cumple con lo solicitado, que tiene las competencias técnicas del personal que va a participar, y en eso consiste la revisión, ¿cierto? En corroborar que tanto lo que el cliente nos entregó en esta información, en este formulario, está correcto, y que además la agencia tiene las capacidades y la competencia para otorgar ese servicio. Después viene la etapa de la evaluación. La etapa de la evaluación, que ya la vimos en el numeral 6.2, sabemos que sí o sí un producto, proceso o servicio debe pasar por esta etapa de evaluación, ya sea que se va a realizar a un producto una inspección o un ensayo, o ya sea que se va a realizar una auditoría al sistema de gestión, y que son las opciones que hasta la fecha y hasta ahora con esta versión me otorga la norma. Por eso que a medida que vayan apareciendo otras posibles actividades que son consideradas de evaluación y que esas actividades tienen una norma asociada, va a tener que ser actualizada la 17065. Ahora, ¿qué se pide? Que para la evaluación se tenga un plan para las actividades de evaluación. ¿Qué ocurre con este plan? Que todos los organismos se basan no hacen un plan aparte, sino que el plan ya está establecido en el esquema. Entonces, para no duplicar información, se le puede indicar a un extracto del esquema solamente donde se hace referencia a la evaluación, en qué consiste, cómo se hace, donde aparecen todas las ecuaciones, el paso a paso, si es que aplican. Se les puede enviar ese extracto a quien va a participar en la evaluación, para no tener un plan y generar algún otro documento. La evaluación, acá se indica que la agencia o el organismo de certificación debe designar a personal para realizar la evaluación. Dice que cuando se lleva a cabo con sus recursos internos, ya vimos que esa es una opción, ¿cierto? Si parte de esta evaluación va a ser realizada con recursos internos, se debe dejar claro, y acá, por eso que aparece más adelante esta exclusión de quien ya ha participado en la evaluación, no puede participar en las etapas que siguen. Se debe dejar establecido dónde en la autorización. Ya vimos que existe un registro para el personal, que es la autorización, en la cual, por ejemplo, esa autorización va con nombre y apellido, no es una autorización que se otorgue al cargo, porque tal vez si hay 10 coordinadores, solo 5 van a estar autorizados para realizar una actividad dentro del proceso de certificación, pero a lo mejor los otros 5 todavía no. Entonces es necesario que en esta autorización, que tiene nombre y apellido, se indique, por ejemplo, que tal persona realiza tal actividad que es considerada parte de la evaluación del proceso de certificación. Entonces ya sabemos que si es un coordinador, que ese coordinador no va a poder participar en las etapas que vienen, porque las etapas que vienen impide que quien participe ahí haya sido parte del proceso de evaluación. Cuando contratamos las actividades con recursos externos, ahí yo me desligo y no puedo llegar a poder establecer si en un laboratorio trabajan, no hay 10 analistas, decir que solamente el analista X, Z hagan los ensayos. O sea, yo estoy ahí haciendo un contrato o firmando un acuerdo con el laboratorio, y el personal que el laboratorio utilice ya es decisión de ese laboratorio. Nosotros solamente le estamos exigiendo al laboratorio que asuma la responsabilidad de declarar si es que existen conflictos de interés, pero eso se hace no persona a persona, sino que yo lo estoy haciendo con el laboratorio. Entonces ahí la agencia se desmarca de indicar quién va a hacer la actividad de evaluación,
No así cuando utiliza recursos internos. Ahí debe establecer y debe de asignar a personal competente para realizar estas tareas. Para hacer las evaluaciones, es la agencia la que se debe asegurar de que toda la información la recibió este evaluador. O sea que el evaluador va a poder realizar esta actividad de forma completa. Por ejemplo, asegurarse que, no sé, dentro del ecoetiquetado, que son varios los envases a los cuales se les va a otorgar una certificación, si nosotros lo que vamos a requerir para después cuando revisemos esta información es ensayos de varios de estos envases, necesitamos entonces asegurarnos de alguna manera que la empresa, cuando le envió estos envases al laboratorio, hayan sido de todos los tipos de envases, y no solamente con uno, después nosotros tengamos que certificar a otros que en realidad requerían un ensayo aparte. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que el organismo de certificación sea quien envíe el producto, cuando hablamos solo de producto, al laboratorio. Eso es lo normal. Eso ocurre con todos los que hoy en día cuentan con acreditación. Nunca ocurre que es el que nos solicita la certificación, la empresa, quien envíe el producto al laboratorio. No ocurre hasta ahora con los que actualmente cuentan con acreditación. Pero ustedes acá, la agencia lo tiene así establecido, ¿cierto? Así está documentado, esa es la forma como hasta ahora opera, y claro, ¿por qué? Porque el costo justamente lo asume la empresa. En el caso de un organismo privado de certificación, el costo, traslado, después retirar el producto una vez que se ensayó, sobre todo cuando son productos de un gran tamaño, es el mismo organismo el que se tiene que preocupar. En muchos casos le dice al interesado en la certificación que vaya a retirar el producto, pero una vez que ya se hizo el ensayo. Acá es distinto lo que ustedes tienen establecido, y está establecido entonces que sea la empresa la que lleve el producto o los productos al laboratorio. De todas maneras, acá tiene que existir, por ejemplo, en las mismas documentos que la agencia establezca con las empresas, dejar establecido puede ser que ellos deben cumplir con, no sé, las cantidades o tipos de envases, o con los plazos, o con la entrega a quien va a realizar la evaluación. Porque acá se pide que sea el organismo quien se asegure de que toda la información está disponible, o todo lo que se requiera para realizar las tareas de evaluación. Entonces, recordando que son las tareas de evaluación, ya lo mencionamos en el capítulo 6, son actividades de revisar, por ejemplo, el diseño, la documentación de este producto, proceso o servicio, realizar el muestreo, realizar ensayos, realizar inspecciones y realizar auditoría. Todo eso es parte de las tareas de evaluación. Entonces, todo lo que está relacionado con aspectos técnicos, porque acá cuando hablamos de documentación, esta documentación es técnica, no sé, planos, manuales del fabricante, a esa documentación se refiere, documentación que en algunos casos va a ser necesaria para la etapa de evaluación. Por ejemplo, tal vez el laboratorio, yo recuerdo que así era, el de ecoetiquetado, necesita un informe emitido por otra persona, parece que es la fábrica la que se lo entrega. Por ejemplo, no sé si era así, parece que, recuerdo que algo así relacionado era, necesita conocer la composición de ese producto. Entonces ya el cliente se la tiene que otorgar, y a lo mejor el cliente esa información o certificado se lo entregó el fabricante del envase. Entonces es información que el laboratorio la necesita. Y esa es la información que justamente nosotros debemos asegurarnos que al cliente no se le olvide, no lo omita, porque es parte de la actividad de evaluación. Ya. En el caso de los productos o lo que estemos evaluando, ya sea proceso o servicio, ya sabemos entonces que tenemos estas dos opciones, ya sea un recurso interno o recurso externo. Y estos productos, este laboratorio, en ambos esquemas vamos a utilizar laboratorio, no puede evaluar el producto de acuerdo a lo que le parezca conveniente, o a lo que tenga disponible, o lo que cuente a la mano con el equipo que tiene, y a lo mejor no tiene otro, por lo tanto va a ser este ensayo de otra forma. Acá se pide que los productos se evalúen de acuerdo a lo que se indica en el alcance. Sabemos que el alcance va a hacer referencia
a un respectivo esquema y que este esquema está basado en un respectivo documento o norma técnica. Entonces, el laboratorio, y también es parte de lo que nosotros le tenemos que solicitar, y como tenemos, y más atrás se involucraba al plan de evaluación, yo les dije que el plan finalmente es el extracto del esquema donde se hace referencia a la evaluación. El laboratorio se debe comprometer a realizar las actividades de esa forma. Y también, bueno, cuando se asume y se firmó este convenio, ellos saben para qué producto se les va a solicitar una determinada actividad y debe haber declinado realizarla si es que no cuenta con las competencias técnicas o no dispone de los equipos e instrumentos para realizar esa actividad. Entonces, es necesario que se le exija a este laboratorio que debe realizar esta actividad de acuerdo a la norma que nosotros le estamos indicando. Bueno, las actividades para el caso de ecoetiquetado ya están establecidas. Entiendo que acá para el caso de certificado azul también ya se le ha solicitado a algunos laboratorios este análisis de calidad, lo que a lo mejor habría que indagar y revisar con más detalle si es que ese ensayo de calidad para el agua se está realizando de acuerdo a lo que dice la ISO 14046, que es la norma a la cual se hace referencia en ese esquema. ¿Cierto? Corroborar que se está cumpliendo con eso, no, por ejemplo, a lo mejor se especifica tal técnica de ensayo, a lo mejor si bien ellos están haciendo el mismo ensayo, pero con otra técnica. Entonces ahí hay que tener cuidado de corroborar qué dice esta técnica cuando empecemos a definir y a filtrar cuáles son los posibles laboratorios que pueden prestar ese servicio. La certificación y las etapas que vienen ahora, no podemos seguir con las otras etapas si es que la evaluación no se ha terminado. Y por eso que es importante que este informe de evaluación tenga la fecha, por ejemplo, porque necesitamos saber cuándo se hizo la actividad, cuándo nos entregaron el informe, que esté completa la actividad que se le solicitó al laboratorio, porque recién ahí, cuando tenemos todos los resultados, cuando ya se terminó la evaluación, a lo mejor el esquema contempla a la vez una auditoría. Si la auditoría no se ha realizado, pero sí se terminó el ensayo, tampoco podemos continuar con el proceso aún. Necesitamos que todas las etapas de evaluación se hayan finalizado y recién ahí podemos continuar con el resto de las etapas. Tampoco podemos asumir que, por ejemplo, a lo mejor ya cuando ustedes lleven con la acreditación varios años y se repita o tal vez se dé una información siempre reiterativa y obtengamos los mismos resultados, no podemos asumir que ese envase ya sabemos cuánto da porque lo hemos, bueno, varias empresas han solicitado ya esa certificación, entonces ya está aprobado el envase, por lo tanto, no vamos a esperar que la evaluación termine y así entregamos la certificación o el certificado antes de lo presupuestado. No se puede hacer, porque acá se exige que la certificación sea otorgada una vez que ya finalizó la evaluación y tengamos todos los resultados a nuestra disposición para las etapas que vienen ahora más adelante. Algunas veces sí ha ocurrido, como el certificado también tiene fecha, que el certificado tiene una fecha y el informe de evaluación tiene una fecha posterior al certificado. Entonces ahí ocurrió que se otorgó un certificado porque tal vez este importador estaba apurado en poder comercializar estos productos y necesitaba el certificado pronto, porque no puede comercializar sin un certificado, y puede haberse apurado esta certificación o haberse entregado sin haber terminado la evaluación, que eso es probable, si bien una probabilidad baja, pero tal vez sí alguna vez ha ocurrido. Si es que dentro de esta evaluación, ya sea, por ejemplo, del ensayo, de una inspección o de la auditoría, se detectaron no conformidades, a lo mejor este producto que se estaba ensayando no cumple con ese, volviendo al mismo ejemplo, con el 80% de reciclabilidad.
¿Cómo debe actuar el organismo? Sabemos que la confidencialidad se debe mantener hasta el final del proceso y aún así, habiendo a lo mejor desechado la certificación, es parte de la información confidencial que debe seguir manteniendo como tal el organismo. Y si es que no se le va a otorgar o no avanza en el proceso ese producto con la certificación, es necesario que el cliente sepa cuáles fueron estas no conformidades. Bueno, en ese caso informarle los resultados, cuáles fueron los resultados que arrojó el producto y que por esa razón no se puede seguir avanzando en el proceso. En el caso de una auditoría, por ejemplo, si la auditoría se detectan, ahí recordemos que la auditoría también tiene apellido porque es auditoría del sistema de gestión. Las otras auditorías que realiza la agencia están relacionadas con el cumplimiento de una APL, que eso es otra auditoría porque ahí no hay un sistema de gestión, son otros los puntos a abordar. Si es que hubiese una auditoría para corroborar el sistema de gestión de la organización, por ejemplo, lo que ocurre con la 9001, eso lo que ustedes ya tienen como certificación, esta casa certificadora tiene que corroborar que ustedes están dando cumplimiento a un sistema de gestión en base a la 9001. Entonces, el auditor de 9001 les informa a ustedes todas las no conformidades detectadas y el cliente, claro, tiene que tener acceso a esa información, no puede omitir el auditor la información o no querer entregarla porque es parte de la certificación. Es parte de que el cliente o la empresa conozcan cuáles fueron cuáles fueron los resultados de su evaluación. Dependiendo de este tipo de no conformidades o las no conformidades que se detecten y que ya se le informamos al cliente, y si a lo mejor son no conformidades que requieren mucho tiempo para poder levantarlas, el cliente es el que va a decidir si continúa el proceso de certificación y se llegará o se determinará, tal vez le dará un plazo al organismo para que las solucione, y eso ocurre, ¿cierto? En el caso de la certificación 9001, siempre, generalmente va a haber mínimo una no conformidad, y tal vez exista algún organismo que va a decidir no continuar, es decisión, o sea, alguna empresa que decida no continuar, y el organismo entonces le debe proporcionar toda la información con respecto a esta evaluación. Información con respecto a los resultados, información con respecto a lo mejor si se envió a hacer algún resultado para comparar, se envió a otro laboratorio. Toda la información necesaria es obligación que el organismo se le informe a la empresa. Si el cliente entonces ahora, la empresa, está de acuerdo con realizar a lo mejor alguna evaluación adicional, dice que se debe repetir el 7.4, o sea, la etapa de evaluación. Si el esquema contemplaba 5 evaluaciones y el cliente quiere realizar evaluaciones tal vez con otro laboratorio o con otros, porque duda del resultado entregado por ese laboratorio, bueno, que finalmente fue él quien lo eligió, debemos hacer entonces la evaluación de forma completa, como dice el numeral 7.4, que es de la evaluación. Todos los resultados de estas evaluaciones, que ya sean auditorías, ensayos, inspecciones, muestreos, la norma exija que las documente. O sea que no puedo de palabra informar los resultados, sino que debo dejar registros de estos resultados. ¿Por qué? Porque estos registros son parte del proceso de certificación. Si bien la evaluación puede que en este caso va a ser así, es realizada con recursos externos, debo guardar estos registros y debo guardar los informes de ensayo, debo guardar los informes si que existen de muestreo, debo guardar el informe de auditoría. ¿Por qué? Porque debo tener esos respaldos para la etapa que viene ahora, que es la etapa de revisión. Entonces la revisión, por eso que acá se indica que se debe documentar los resultados de la evaluación antes de comenzar con la etapa del numeral 7.5, que es la revisión de la evaluación. Ahora viene esa etapa, que es la etapa de la revisión, y está destacado algo súper importante, porque hay una prohibición
y la norma prohíbe que la revisión la realicen personas que hayan estado involucrados en la evaluación. Entonces debe ser otro personal, si es que hay alguna persona de la agencia que participó en alguna de estas etapas o alguna de estas actividades de evaluación, no puede participar en la revisión. Entonces es necesario que acá, y por eso que también les he comentado que los esquemas que actualmente están, la etapa de revisión, que recordemos que esta es distinta a la revisión que mencioné hace un rato, porque la revisión que mencioné hace un rato es la revisión de la solicitud. Esta revisión es la revisión posterior a la evaluación, y esta sí que es información técnica, porque viene de un laboratorio, viene de un organismo, viene de alguna auditoría realizada, entonces es información técnica. Y se dice que el organismo de certificación debe asignar por lo menos a una persona para que revise la información. A lo menos dice. Y en el caso de estos esquemas, tanto el de ecoetiquetado como el del certificado azul, la revisión es realizada, por ejemplo, el del certificado azul 4 veces. ¿Por qué? Así está contemplado. Pero sí, la última persona que participa en la revisión es de la agencia. Están dentro de estos revisores un validador, que es una persona que tiene ciertas competencias técnicas que están establecidas, no sé, que debe tener tal curso, tal experiencia, tal título, y que actúa como revisor. Luego viene un comité, luego viene... tenía otra persona antes, no recuerdo quién es, pero hay un tercer revisor, y finalmente el cuarto revisor es una persona de la agencia. ¿Y por qué debe ser así? Porque se obliga, hay otra norma asociada, donde es una norma que salió posterior a esta versión del 2013, que es una norma ISO, donde se indica que es la agencia la que se responsabiliza de la revisión. Ahora, no es impedimento que participen varios revisores, y así acá no se puede eliminar porque así ya está establecido. Este comité, que son distintas partes involucradas en el área específica de este APL, no se puede eliminar, pero sí necesitamos demostrar que el último revisor es personal de la agencia. ¿Por qué? Porque esa última revisión puede haber pasado con el primero, bueno, se supone que el primero y todos tienen las competencias. Ah, ya me acordé que era el tercer revisor, es un auditor APL. Todos ellos deben tener las competencias técnicas, pero finalmente esta revisión, para que pase a la etapa siguiente, que es la decisión, debe ser otorgada por alguien que, por ejemplo, tenga conocimientos en esta norma, tenga también las competencias técnicas, y no es necesario que a los otros 3 revisores obligadamente exijamos competencia en esta norma. La revisión tampoco puede ser hecha o realizada a través de palabra o una llamada telefónica, porque se pide que las recomendaciones para una decisión, porque la última etapa que después viene es justamente la decisión de certificación, y quien va a recomendar esta decisión es el revisor. Entonces, las recomendaciones para una decisión de certificación dice que se deben documentar. Y la documentación es entonces, registro que debo dejar, porque en este registro debo completar o debo argumentar o debo indicar el por qué la revisión me otorga o por qué yo voy a indicarle al que decida que la decisión sí de certificación es correcta o por qué se tiene que rechazar entregar esta certificación. Entonces debo documentar en este formulario todo lo que la mayor evidencia para que el que decida, que finalmente es el que se va a responsabilizar, porque es quien va a firmar el certificado, tenga los argumentos suficientes con respecto a la revisión que él no hizo, pero que hicieron estas 4 revisores en el caso de uno de los esquemas, y debo entonces documentar el por qué sí se debe otorgar la decisión de certificación o por qué no se debe otorgar esta certificación. Y dice que lo debo documentar, pero a menos que la revisión y la decisión se realicen por la misma persona.
¿Qué ocurre acá en la agencia? Que la revisión la realiza, ya vimos que 4 revisores, donde la última persona es de la agencia, pero la decisión no la va a hacer el mismo revisor. La decisión la va a tomar el director ejecutivo. Si es que el director ejecutivo fuese quien a la vez revisa, no hay que documentar esta revisión. Pero como en este caso son distintas las personas que participan en cada etapa, debo documentar entonces la revisión. Y finalmente viene la decisión de certificación. La decisión de certificación es ya otorgar un certificado, donde el único registro acá suficiente es el certificado. No tengo que en esta decisión de dejar una evidencia aparte del certificado, con el certificado ya es suficiente. Y acá nuevamente se pide que se asigne una persona para que tome la decisión de certificación y va a tomar esta decisión basándose en toda la información relacionada con la evaluación y la revisión, y que para todo eso voy a tener registros. Importante es que, nuevamente, lo mismo que la revisión, posterior a la evaluación, la norma exige que quien participe en la toma de decisión no haya estado involucrado en la evaluación. Entonces, las personas que no se pueden involucrar en todas las posibles actividades de evaluación son el que decide y el que revisa. Revisa esta revisión, ¿cierto? En la 7.5. Importante también que quien participe en esta etapa, que es la etapa de decisión, deben estar bajo contrato o deben estar empleadas y tener un contrato con la agencia. No puedo tener a una persona o un asesor, por ejemplo, que decida, no, se exige que deba estar bajo contrato y que sea parte entonces del personal de la agencia. En caso que la certificación no se entregue por los argumentos que entregó el revisor, porque finalmente los argumentos fueron entregados en la etapa anterior, la agencia debe comunicarle al cliente el por qué no va a otorgar la certificación, porque las etapas de evaluación, tal vez, recordemos que el laboratorio solamente entrega resultados. Quien va a decidir si el resultado que entregó el laboratorio es el revisor. Entonces, en esa etapa, que es la etapa de la evaluación, no tendríamos por qué haber sabido, como para haberle avisado en esa oportunidad a la empresa, que el producto no está cumpliendo, porque el laboratorio no nos va a entregar una conformidad. El laboratorio solo debiese entregar un resultado. Y quien revise, por eso que tiene que tener las competencias técnicas, quien revise debe corroborar con los documentos respectivos que el resultado que le entregó el laboratorio o organismo es un resultado esperado y que por lo tanto podemos continuar en el proceso de certificación, y finalmente es el revisor el que va a argumentar con respecto a toda la información que le entregó el evaluador. Entonces acá se indica que el organismo de certificación debe notificar a los clientes si es que no va a otorgar la certificación y debe indicar las razones. No debe ocultar el por qué. Si el cliente quisiera volver, si quisiera retomar, solucionar, porque ya ahora se enteró que no se le va a otorgar la certificación, dice que debe volver al numeral 7.4, que es la evaluación, o sea, debe hacer la evaluación de nuevo y partir desde ese numeral en adelante, previo corrección o mejora de estas falencias que se detectaron en la revisión posterior a la evaluación. Esas son las etapas. Entonces, sí, para los que varios de ustedes ya conocen los APL, no como esquema, sino que como APL, varios, y los APL contemplan todo lo que acá aparece. Yo recibí un certificado, o sea, acá cuando me mandaron en alguna oportunidad, aquí lo tengo, un certificado, el proceso cierra con un certificado, por lo tanto, se cumple todo el proceso prácticamente completo de la certificación que esta norma indica. Lo único es que acá está la firma, ¿cierto? Acá se indica
Tal vez lo que no se indica, y que yo en algún correo lo mencioné, es acá hacer referencia al esquema, bueno, porque recién el esquema está creado como tal y recién el esquema tiene un código, sino que acá se referencian unas normas técnicas. Pero para los que ya conocen de los APL ya contemplan y tenían un formulario de solicitud, tal vez la etapa si no estaba de revisar la solicitud, eso no estaba contemplado, la evaluación ya estaba contemplada, ahí hubo que ordenar con quiénes se realiza, pero ya estaba, revisar los resultados de estas etapas de evaluación, también se realizan, lo único que también lo mismo tuvimos que ordenar, tal que el último que aparezca como revisor sea un integrante de la agencia, y no se documentaba, no recuerdo esa parte, pero acá se dejó un registro, un formulario en el cual se va a documentar la revisión y finalmente la decisión de la certificación la toma el director ejecutivo, que es la misma persona que acá se va a dejar establecido como responsable de, y el certificado tiene el mismo formato, vamos a ver que lo que acá se pide que contenga, sí, estaba todo, por lo tanto, el proceso en sí se seguía como tal o como esta norma lo pide. Entonces hubo que hacer un ajuste y básicamente es eso lo que se hizo al traspasar estos APLs a esquema. Nos queda todavía del capítulo 7 algunos numerales, pero son numerales más que nada de gestión porque no son técnicos. Y ya para el martes finalizar con el capítulo 8, que es 100% gestión, que yo creo que ahí varios conocen un sistema de gestión, entonces no va a ser nada nuevo. ¿Alguna duda, comentario de la cuarta jornada? ¿No? Bueno, yo espero que esta parte, como les dije, que varios yo sé que conocen de los APL, a lo mejor uno más que otro, pero ya sé que tienen equipos para trabajar con APL, no es nada distinto a lo que tienen, ¿cierto? Porque había ahí bastante temor o como no entender el tema de la norma con los capítulos que la norma solicita y cómo pasar estos APLs a esquemas, pero si se fijan, no estaban tan lejanos a lo que pide la norma. José tiene una pregunta. Sí, te quería preguntar, yo tengo algunas dudas, pero la que te quería preguntar primero es que cuando la empresa postula a una solicitud, a una certificación, digamos, ¿cómo se sabe a priori cuál es la norma por la cual se quiere certificar? ¿Está establecido de antes o dependiendo de lo que él quiere certificar hay que buscar la norma y definirla? La norma va a estar indicada en el esquema, como un Ya. documento normativo. Y además de estar indicada en el esquema, va a estar publicada en la página web de INN el alcance. Entonces, como va a aparecer el código del esquema, dice basado en, y eso basado en son las normas técnicas. Ah, perfecto. Ya. José Sí, yo Tomás, creo que eso es como que habría que comentárselo claro, a las empresas es al cuando revés. completen el formulario. Es al revés, es como nosotros como agencia, ¿qué APLs queremos convertir en esquemas de certificación de la ISO 17065? Entonces hoy día la agencia tomó dos casos, que es el de ecoetiquetado y el del certificado azul. El resto de los APL no tienen las características de estos esquemas, aún. Y pueden haber No, otros que a futuro digamos, no, esto no aplica para un esquema o mm, no se requiere. Entonces, hoy día es al revés, o sea, es cuáles nosotros como agencia queremos convertir en esta lógica de esquema. ¿Van a ser es solo estos dos o a medida futuro vamos a ir incorporándolo todos para que todos los APLs tengan este esquema, un esquema de este tipo? ya. Ahora, yo creo que aquí el gran problema tiene que ver con algo que nosotros nunca hemos hecho, que es esta, entre comillas, contratación de estos, o sea, laboratorios, organismos de inspección, etcétera, etcétera, es algo nuevo para nosotros. Por lo tanto, ahí implica hacer todo un desarrollo de documentación, tanto contractual como asegurarnos que ese laboratorio o ese organismo de inspección pueda darnos ese servicio. ¿Ya? O sea, cuando están acreditados, como decía Pamela, y para el alcance que nosotros requerimos, que es la primera tarea que vamos a tener que investigar,
fantástico. Pero si no están acreditados, implica que vamos a tener que auditarlo. ¿Ya? Y para auditarlo no tenemos nosotros las capacidades internas para auditar a alguien que cumpla la 1725 y del alcance que nosotros requerimos, por lo tanto vamos a tener que contratar a un especialista, auditor especialista en esa norma, para que nos asegure que esos laboratorios de ensayo pueden hacer las labores que se le piden en el esquema de ecoetiquetado, por ejemplo. Entonces, toda esa parte, todo eso es un mundo nuevo que nosotros no lo tenemos. Porque creo que lo de personal, adecuar los contratos, poner ciertas cláusulas, dividir las distintas tareas, etcétera, yo creo que de alguna manera es fácil de adecuarlo. Este otro área, este otro mundo es el que es nuevo para nosotros y vamos a tener que definirlo. Y en muchos casos a lo mejor no va a existir un laboratorio que haga algo tan específico como medir, no sé, la reciclabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Entonces ahí vamos a tener que buscar una derivada que nos diga ya, pero tienen, no sé, pesas calibradas para tal cosa, tienen tal equipo y vamos a tener que como que inventar un poco si se cumplen esas condiciones. Claro, porque además Ahora es importante ahí también aclarar que esa auditoría, yo sé que este año no va a ser, no se va a realizar la postulación a INN porque primero van a implementar esta norma y al momento de la postulación a INN no es necesario la auditoría tenerla realizada. Sí es necesario tener estos informes de auditoría a los laboratorios que van a prestar este servicio externo al momento de que INN los audite. Ahí es necesario contar con estas evidencias. Oye, y una última pregunta antes de que terminemos la semana. Tú dijiste que en el certificado azul todo lo que es calidad bacteriológica, físico-química del agua estábamos ok porque hay laboratorio, lo más probable es que se cumplan porque eso hace muchos Sí, lo años más que probable. Yo no los he visto, sí, no No, sí, revisé yo con tal estuve detalle, pero revisando, parece que estuve revisando ahora y sí existen, y existen para ya, distintos, para todo. ya. La pregunta es, en lo que tenía que ver con cantidad de agua, ¿eso se solucionó de otra forma? ¿O Sí, también se requerimos? solucionó con unos decretos que existen, que uno era para agua subterránea y el otro era para aguas, no me acuerdo, superficiales, parece. Superficiales, Superficiales, Pamela, Ya, superficial. sí, Era una son unos resolución. decretos de la DGA. ya, Entonces, como está establecido, y como la DGA hace un monitoreo de esta actividad, sacamos a este organismo de inspección que en un inicio lo íbamos a incorporar. Ah, sí, me acuerdo que en esa reunión no pudiste tú participar, sí. Jimena, pero así fue establecido, así lo dejamos con Joana y solamente el recurso externo es laboratorio. Ok, Sí, todavía hay algunas preguntas o dudas que yo tengo que se las he ido realizando a Joana, así que como para ajustar tal vez este esquema y ya finalizarlo, pero es un poco más engorroso, por lo menos para mí el certificado azul. El otro lo encontré más simple. Acá también hay más participantes, más revisores. ujú, Entonces, la verificación no se puede incluir porque la norma no contempla todavía esa norma de verificación, entonces estaríamos incorporando algo que la 17065 no lo incluye y esperemos que se acepte el esquema como tal, que no haya que después modificar algo posterior a INN, la auditoría de INN. ok, súper. Entonces, nos vemos el martes en la tarde que tenemos la última jornada, quinta y última. Y cualquier duda, ese día entonces aclaramos ya como última instancia lo que haya quedado todavía como dudas de estas 4 jornadas de esta semana. Súper, muchas gracias Ya, que Pamela. tengan muy buen fin de semana y Igual.